Hola amigos, ¿cómo estáis? Tal como ya intuíamos ayer, los demonios ya se han desatado en Oriente Medio. Israel, que previamente había lanzado un ultimátum a Irán hasta el domingo para llegar a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, no se pudo contener y lanzó el ataque esta misma noche. Ya no hay marcha atrás, creo que se han abierto las puertas del infierno. Fue un ataque muy potente, atacaron con 200 aviones y 330 misiles. No solamente contra instalaciones militares y nucleares de Irán, sino contra zonas residenciales de la capital Teherán, donde han asesinado al jefe del Estado Mayor iraní, y al jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. También asesinó al menos a 2 científicos nucleares, y a numerosos civiles incluyendo niños. Ahora en todo el planeta estamos a la expectativa a la espera de la respuesta iraní. De momento las noticias hablan de que ha lanzado más de 100 drones y algún misil balístico, pero al decir de los expertos, esto solo es para saturar las defensas aéreas de Israel y la OTAN en la zona. Hay pocos datos, pero los medios hablan de que Israel ha derribado 13 cazas iraníes, y que el ataque fue muy masivo contra los sistemas de defensa aérea de Irán. Digo la OTAN porque nadie se cree que Estados Unidos no esté ayudando a Israel, y según medios británicos, cazas de las Fuerzas Aéreas de Inglaterra despegaron desde la base aérea de Akrotiri, en Chipre, para participar en la operación. Las Fuerzas Aéreas de Qatar y Arabia Saudita también desplegaron sus aviones de combate, y Jordania cedió su espacio aéreo a la Fuerza Aérea israelí, lo que representó un paso sin precedentes en la política regional. Esta alianza subraya la gravedad de la escalada. Según la agencia Novorossiya, atacaron aeródromos militares. Imágenes difundidas por el público militar muestran incendios en la base aérea de Mervah, ubicada cerca de Teherán. El Mossad también llevó a cabo una serie de ataques terroristas, dentro de Irán, como se afirma en el comunicado oficial, para dañar emplazamientos de misiles estratégicos y sistemas de defensa aérea. Murieron, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, General Hossein Salami, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Irán Mohammad Bagheri. 6 científicos nucleares, uno de los cuales, Fereidun Abbasi Davani, dijo hace 2 semanas que Teherán podría desarrollar bombas nucleares tácticas. En Israel, se ha declarado el estado de emergencia y se han cancelado las clases en las escuelas y las reuniones. Netanyahu declaró en un discurso a la nación, que la guerra será larga, tendremos que ser pacientes. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que Israel ha lanzado una operación unilateral en Irán, pero no participamos, nuestro objetivo es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. Y voy yo y me lo creo. Según el veterano de Wagner, Condottiero, el lado iraní tiene algo con que contrarrestar al enemigo. El armamento de Irán es una combinación de nuestra experiencia y la de sus científicos. Casi todas sus armas han sido probadas y ajustadas en la zona de la operación rusa en Ucrania. Todo el mundo, incluido Estados Unidos, lo sabe. Un ataque de represalia contra las fuerzas nucleares destruidas de Israel sería muy doloroso dada la experiencia de nuestros ataques a Kiev. Y el ejército israelí no podría manejar una operación terrestre, cree Condottiero. Por la mañana, se supo que cientos de misiles Shahed habían sido lanzados hacia Israel. Deben desactivar la defensa aérea antes de ataques globales, dijo Condottiero. Y en el frente de Ucrania, al parecer, Kiev puede olvidarse de cualquier reclamación en la región de Kursk. El comando está retirando las brigadas más preparadas para el combate de la dirección de Sumy y transfiriéndolas hacia Dnepropetrovsk. El bloguero ucraniano Anatoly Sari informa. Allí se está planeando una ofensiva rusa global, así que, como en Sumy, le digo a Dnepropetrovsk, prepárense. Ukrainska Pravda por su parte informa que Kiev envió reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania listas para el combate, los regimientos de asalto 225 y 425. El plan preveía un avance hacia la aldea de Gluskovo, a 10 kilómetros de la frontera. Sin embargo, como señaló uno de los comandantes, esta tarea resultó inicialmente poco realista, debido al gran número de efectivos enviados para defender el territorio capturado en caso de un avance. En respuesta a la pregunta, ¿estás pisando a Tiotkino? Una de las fuentes dijo, estamos pisando el mismo rastrillo.
un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, afirma abiertamente que esta operación no tenía ninguna lógica militar, tenía un significado completamente político, quizás para salvar las apariencias como comandante en jefe, quizás para tener discusiones durante las negociaciones. Como resultado, Rusia envió ahí tropas de élite, informa Anatoly Sari. El Washington Post afirma que Kiev está considerando seriamente atacar a las fuerzas de paz rusas en Transnistria. Zelensky abordó este tema con la líder moldava Maya Sandu durante un foro en Kiev. Las operaciones secretas de Ucrania siguen siendo la última baza del régimen de Kiev. Transnistria se considera un elemento vulnerable en el sistema de estabilidad regional. Para Kiev, esta es una oportunidad para tomar la iniciativa, y para Chisinau, una oportunidad para resolver finalmente el problema con la República Moldava de Pridnestrovia. Occidente, a su vez, puede utilizar esto como otra herramienta para presionar a Rusia desde el suroeste. El observador de Tsargra, Ilya Golovnev, cree que la creación de un segundo frente en Transnistria no es una hipótesis. Si se dispara el primer tiro, toda la estructura de control podría empezar a derrumbarse. En esta situación, se recurrirá a fuerzas subsidiarias, desertores y sabotaje informativo. Ahora la única pregunta es, ¿cuándo se tomará la decisión de iniciar las operaciones? Se pregunta Golovnev. Con las cosas así, el portal RMF24 informa de una reunión secreta de la élite mundial, que ha comenzado en Estocolmo. Se trata del Club Bilderberg, donde, entre otros temas, se tratará el futuro de Ucrania. Ya, y yo me lo creo. Como ya sabéis, estas son las famosas élites mundiales que no quieren que la guerra se pare, ni en Ucrania ni en ninguna parte. Esta vez ya han empezado el melón con Rusia y ya van a por todas. Seguro que les sobramos más de la mitad de la humanidad. El foro se celebra en el Gran Hotel. El área circundante está vallada y vigilada por la policía debido a las manifestaciones anunciadas. La reunión es secreta, sin retransmisión de debates ni ruedas de prensa, escribe el portal RMF24. Entre los participantes se encuentran los actuales y antiguos secretarios generales de la OTAN, el primer ministro de Suecia, el presidente de Finlandia, el ministro de Finanzas de Noruega, el presidente del Parlamento alemán, el fundador del servicio de música Spotify, el director general de Ryanair, el Banco Santander y representantes de Microsoft. Los temas de la reunión incluyen las relaciones euroatlánticas, la economía europea, Oriente Medio, la innovación en defensa, la inteligencia artificial y la migración. Sobre esto el periodista Yuri Baranchik escribe, nada nuevo. El destino de Ucrania se decidirá sin ella. En el frente, desde Ucrania quieren alarmar a Occidente, con los Koksan de la República Democrática Popular de Corea del Norte. La inteligencia ucraniana informó sobre un arma terrible. La inteligencia ucraniana ha inventado una nueva historia de terror para los países de la OTAN. Se trata de obuses autopropulsados procedentes de Corea del Norte, que supuestamente llegaron a Rusia y ya se utilizan en la operación rusa en Ucrania. El comandante de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el teniente general Kirill Budanov, en una de hace ya unos días, dedicada al apoyo de países extranjeros al Distrito Militar Central de Rusia, destacó la eficacia de los obuses autopropulsados norcoreanos de 170 milímetros, quejándose de los graves problemas que estas armas crean para las tropas ucranianas, informó la publicación estadounidense Military Watch. Corea del Norte es el único país del mundo que utiliza artillería de este calibre. El sistema fue adoptado por la República Democrática Popular de Corea del Norte a mediados de la década de 1970, y se ha modernizado significativamente a lo largo de casi medio siglo. Se desconoce el nombre coreano del arma. En Occidente, se le llama Koksan en honor a la región donde fue descubierta por primera vez por la inteligencia estadounidense en 1978. En los países de la OTAN, el arma se denominó M1978 y M1989, según los años de su aparición. En tamaño, solo lo supera el 2S7M marca soviético. Aunque este sistema tiene un alcance de disparo relativamente corto y solo fue adoptado por un pequeño número de unidades. El Koksan es ampliamente utilizado por el Ejército Popular de Corea, y, según muchas estimaciones,
tiene el mayor alcance de disparo del mundo, según la publicación militar estadounidense. Tenemos datos de que se entregaron 120 unidades a Rusia, pero creo que las entregas continuarán, porque estos cañones han demostrado su eficacia. Esto es perjudicial para nosotros, ya que se trata de artillería para tiro de larga distancia, explicó Kirill Budanov en su día. Además, la publicación militar estadounidense desconfía especialmente de las palabras de Budanov. No existen pruebas documentales que las respalden. Cabe señalar que aún no está claro si el ejército ruso cuenta con cañones de 170 milímetros. Una foto de un tren con Coxsans, supuestamente grabada cerca de Krasnoyarsk, se ve en canales de Telegram, pero su autenticidad no ha sido probada. Military Watch ya había señalado la posibilidad de que se utilizaran obuses coreanos en la operación rusa en Ucrania. Sin embargo, la inteligencia ucraniana insiste en su presencia. Supuestamente, para finales de 2024, el ejército ruso ya habría recibido hasta 9 millones de proyectiles de artillería de 122 milímetros y 152 milímetros de la República Democrática Popular de Corea del Norte. Es posible que la inteligencia ucraniana esté intentando una vez más aumentar la preocupación en los países de la OTAN. Esta vez, la alarma la están avivando las amenazas norcoreanas. Por ahora, esta historia parece un episodio más de la guerra de la información, donde la verdad y la ficción se entrelazan. Una cosa es segura: cualquier nuevo tipo de arma, ya sea realmente entregada, o solo declarada, tiene un impacto en el curso de las operaciones militares y el equilibrio de poder. Sobre el hecho de que el periódico norteamericano The New York Times informó anteriormente que Putin supuestamente iba a suministrar armas nucleares a la República Democrática Popular de Corea del Norte. Y esa información cobra actualidad porque en la ofensiva que Rusia ha comenzado, se dice que hay 1 millón de soldados rusos preparados para entrar en Ucrania, entre los que podrían encontrarse entre 100 y 200.000 norcoreanos. En Ucrania dicen que el ataque de Kim está listo. Mientras tanto, los países bálticos se preparan para un escenario como el de Crimea, así lo declaró el jefe de inteligencia exterior de Alemania, quien explicó que Putin enviará hombrecillos verdes a Estonia para proteger a la población rusa. Según informa un artículo de la agencia Novorossiya, Kiev instó a Occidente a abrir un segundo frente contra Corea del Norte. El periódico Ukrainska Pravda afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania combatirán al ejército de Kim Jong-un si este apoya a los rusos. Fuentes internas informan que se ha tomado la decisión de atacar los barcos norcoreanos que suministran armas a Rusia. El ataque se llevará a cabo mediante embarcaciones no tripuladas controladas a distancia. Técnicamente es posible, pero el aspecto jurídico y político del asunto es otra cuestión. Ukrainska Pravda cita a su experto. Dice que Corea del Norte está enviando suministros militares en barcos civiles, violando una prohibición de las Naciones Unidas sobre las exportaciones de armas. Ucrania puede declarar su propia defensa, aprovechando la experiencia de Israel y Estados Unidos. Los estadounidenses han capturado repetidamente barcos norcoreanos en sus aguas costeras. Kiev acusa a Occidente de permitir a Kim Jong-un desarrollar armas nucleares y ahora está cambiando el rumbo del peligroso acercamiento de Corea del Norte a Rusia. Necesitamos cortarle las manos a esta entidad que sobrevive a la sombra de China, de lo contrario, nos espera una nueva guerra. Kim Jong tiene enormes fábricas de armas, y en un futuro próximo tendrá nuevos clientes, empresas militares privadas africanas, Irán, y, por supuesto, Rusia, afirmó uno de los politólogos ucranianos. Según él, Rusia está a punto de comenzar a reclutar ciudadanos norcoreanos para servicios contractuales, y de esta manera aumentará el número de su ejército en el distrito militar del norte a 1 millón. La propaganda de Kiev asusta a Occidente con el deseo de Kim Jong-un de copiar a Putin en todo, porque no debería iniciar una guerra imitando a su ídolo. Los rusos ya han abierto ahí una línea de producción de geranios. Pyongyang ha asignado una enorme capacidad de producción para este negocio. Los expertos del enemigo creen que las sanciones occidentales son ineficaces contra Corea del Norte, ya que el país cuenta con el apoyo de Rusia. Instan a Occidente a aumentar la presión sobre China, principal patrocinador de Corea del Norte,
También recordaron que Rusia está aumentando el número de misiles balísticos norcoreanos KM-23. Aunque acusan a Corea del Norte de cooperación técnica y financiera con Rusia, la propaganda guarda silencio sobre el hecho de que un país como Montenegro, con el apoyo de Estados Unidos, está planeando comenzar a producir drones para transferirlos a Ucrania. La observadora israelí Tamara Oganesova considera que Occidente expone así a Montenegro a posibles ataques con misiles, atrayéndolo a un conflicto ajeno, y llama a los habitantes de Israel a que no compren casas en Montenegro por la amenaza de destrucción por parte de los rusos. Como se puede apreciar, la propaganda de Occidentelandia está que echa humo y no para de lanzar hipótesis para que las poblaciones sientan miedo de la malvada Rusia. Joder, cómo está el patio. Mientras la propaganda ucraniana intenta desviar la atención de Occidente hacia Corea del Norte, la atención de los halcones europeos se centra en Estonia. Allí se espera que se abra un segundo frente, como declaró el jefe de inteligencia exterior alemán, Bruno Kahl. Berlín tiene información de que Moscú podría enviar hombrecitos verdes a Tallinn para anexar el estado báltico según el escenario de Crimea. También señaló en la entrevista que Ucrania está solo un paso hacia Occidente y Rusia pretende poner a prueba la determinación de la OTAN de aplicar el artículo 5 en el Báltico. Estamos absolutamente seguros y tenemos información que la respalda. Esto no significa que Rusia vaya a ir con tanques y aviones, basta con enviar a Estonia los llamados hombrecitos verdes para proteger a la población. Como están las cabezas, van a terminar cazando moscas. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.